El inciso D. Tipos de descripción. ¿Cuáles son los tipos de descripción? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta las tres cosas básicas que se puede describir, entre muchas otras. Nos habla de descripción de personas, la descripción de cosas u objetos y la descripción de lugares. ¿Sale? Cuando hablamos de la descripción de personas, existe la descripción de tipo prosopográfica. También está la etopéyica, la descripción de retrato, la descripción de caricatura y la descripción de tipo paralelo. Cuando se habla de una descripción de objetos, puede ser de una descripción estática o una descripción dinámica. Cuando se habla de la descripción de lugares, nos referimos a una descripción de tipo topográfica, de tipo pictográfica o de tipo cinematográfica, ¿sí? Y sin dejar tomar en cuenta los tipos de espacios que puedan existir entre otros, como la localización, la perspectiva o la impresión que te deja estos lugares, ¿sale? Los vamos a ir analizando uno por uno, ¿va? Bien, cuando hablamos de la prosopográfica, el autor nos dice: describir las características físicas de una persona o un animal, como pueden ser la altura, la corpulencia, el color de los ojos y el cabello, la forma de la cara, la nariz, las orejas, las manos, ¿sale? Los lunares, las cicatrices, las marcas de nacimiento y toda clase de rasgos distintivos de esta persona. Es decir, cuando tú haces una descripción de una persona solamente en su físico, ¿sale? En lo que se puede ver, entonces estás haciendo una descripción de tipo prosopográfica, ¿sale? Ahora, una descripción de tipo etopéyica, dice el autor, toma en cuenta rasgos morales de carácter de una persona, cualidades, sus virtudes, ¿verdad? Sus cualidades espirituales o costumbres de uno o de varios personajes. Es decir, si la anterior estamos hablando de una descripción física, en este tipo de descripción que es la etopéyica sería una descripción interna. O sea, aquí vamos a describir sus emociones, su carácter, su forma de ser, si es temperamental o si es muy calmado, si es inteligente, tiene varias habilidades, destrezas o no, ¿sí me explico? Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte, digamos, interna de lo que estamos, de la persona que estamos describiendo, ¿va? De retrato. El observador elige rasgos físicos y de personalidad a los que se les asigna cualidades, es decir, es la forma simultánea de describir de forma prosopográfica y de forma topéyica. Es decir, cuando unimos estos dos tipos de descripciones, ¿no? Tomamos rasgos físicos y tomamos rasgos emocionales o internos y lo vamos alternando, de preferencia. Yo siempre he sugerido que cuando se haga una descripción de retrato tratemos de alternar los datos prosopográficos con los datos cetopédicos. Es decir, fulano de tal es una persona alta y tiene buenos sentimientos. Estoy poniendo uno físico que es prosopográfico y estoy también alternando con una de tipo etopédica. Y así te vas sucesivamente, ¿verdad? Para poder, digamos, realizar tu descripción, que para mí creo que esa es la descripción la más recomendable, ¿sí? Porque lo estás tomando desde una perspectiva un poco más amplia. Ahora bien, todo va a depender, ¿verdad? Todo va a depender del texto que tú quieras hacer. Si tú estás haciendo, por ejemplo, un cuento, si estás haciendo una novela, ¿sí? No sé, quizá la misma historia te va a exigir que la descripción sea nada más de tipo retrato, o que la descripción solamente sea de tipo prosopográfico, o bien que sea de tipo etopéyico. ¿No? Todo va a depender pues de a dónde te lleve la historia, ¿sale? La descripción de caricatura, como su nombre lo indica, no es que vamos a dibujar, ni mucho menos. He tenido algunos detalles con algunos alumnos en semestres anteriores, en donde cuando se les pide una descripción de caricatura,
y lo que me mandan es un dibujo, ¿no? Es literalmente una caricatura de la persona y no es eso. Cuando hablamos de la descripción de caricatura, es que textualmente, es decir, escrito, dice, es aquella descripción en la que se deforman o se exageran los rasgos tanto físicos como internos de ese personaje, ¿no? Como por ejemplo decimos, es tan alto como una montaña. Evidentemente no es alto, como nadie puede ser más alto que una montaña, pero estoy exagerando, digamos, un rasgo físico, ¿no? Entonces, esas exageraciones que se hacen o esas deformaciones que se hacen de un dato en específico, ya sea de una cualidad o ya sea un dato físico, no importa, a eso se le llama o se le denomina la descripción de caricatura en las personas, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí cuando se les diga hay que realizar una descripción de tipo de caricatura. Hablamos de manera textual, ¿sale? No un dibujo, ni mucho menos, ¿sale? Bien, está la descripción de paralela. Cuando hablamos de paralela, todos obviamente se nos llega a la mente pues estas dos líneas que siguen en la infinidad, en el infinito y jamás se unen, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto cuando decimos paralela? Que tiene que haber dos referentes, no solamente uno. Es decir, tiene que existir dos personas, ¿sale? Dice, es la descripción que se hace de dos personas o de dos personajes en la cual se contraponen sus características mediante una oposición para que ciertas características y diferencias entre cada uno de los personajes destaquen con mayor acentuación y fuerza. Por ejemplo, Carlos es muy alto y Luis es muy bajito. Estoy, digamos, tomando de referencia a estos dos, porque tienen que ser paralelos, o sea, tienen que ser dos, ¿sí? Y haciendo de referencia para que uno destaque del otro, ¿no? O bien para que sean iguales. Carlos es tan alto como Luis, ¿sí me explico? Pero la clave aquí es que siempre tienen que haber dos referentes, ¿sí? Dos personas o vaya, dos personajes que tú vayas a describir, ¿sale? Eso es importante. Ahora nos vamos con la descripción de los objetos, ¿sí? Y en un primer momento está la descripción de tipo estática. Cuando decimos estática nos referimos a que está parado, no se mueve, está quieto, ¿no? Entonces se dice que la descripción de estática se describe cuando se describe una realidad en quietud o un objeto, en este caso en quietud, ¿verdad? Los rasgos descritos no varían, es decir, no se mueven ni se transforman, simplemente están ahí. Es decir, la persona que está haciendo la descripción y el objeto que va a describir están fijos y uno está tomando los datos y está haciendo todo el proceso de la descripción, los dos en quietud. La persona, obviamente, y el objeto. Incluso como persona que vas a describir, tú que vas a describir, puedes moverte sin problema, pero el objeto tiene que estar ahí, estático, ¿sale? Bueno. Lo contrario sería lo dinámico, o sea, lo que se mueve, cuando el objeto está en breve o en constante movimiento. Cuando el objeto, es decir, cuando el objeto, la cosa que tú vas a describir está en un constante movimiento. Por ejemplo, tú vas a describir un ventilador en movimiento, vas a describir un auto en movimiento, en fin, todo lo que se mueva, digamos, y lo estás describiendo en el momento en que se mueve precisamente, tú tienes que describirlo. Entonces esa descripción se le denomina de tipo dinámico, ¿vale? Ahora pasamos a los lugares, ¿no? Que aquí se me hace muy interesante todo este tema y espero que pueda ser muy claro, ¿sale? El primer tipo de descripción de lugares es una descripción de tipo topográfica. El autor nos dice que es cuando el referente está estático y el emisor en constante movimiento, ¿no? Voy a repetir, cuando el referente, es decir, el lugar, está estático, que eso está dentro de una obviedad, sin embargo, más adelante vamos a ver porque ya no es tan obvio, ¿no? Pero supongamos que tú vas a un mirador, ¿no? De estos que aparecen
en la zona alta, ¿no? De los cerros y de la curva hay un espacio ahí para que puedas estacionar el auto y te des la oportunidad de, eh, pues de observar, digamos, la naturaleza, ¿no? Tú vas, entras al mirador, sacas tu caballete, ¿no? Para pintar y el- empiezas a pintar las montañas y de repente agarras y dices, no, mejor te mueves y así te vas, ¿no? Tú te vas a ir moviendo, ¿sí? El emisor está en un constante movimiento, puedes irte de un lado para otro, pero el lugar no se mueve, el lugar está ahí. Y tú vas a retomarlo desde varias perspectivas, ¿sale? ¿Qué cosa? Bueno, el lugar, ¿va? Bien, a eso se le llama de tipo topográfica. Existe también la pictográfica, cuando el referente y el emisor están en el mismo sitio. Es decir, supongamos que llegas otra vez al mismo mirador, observas el panorama, observas la naturaleza, pero decides una vez que ya planteas te plantas ahí con tus cosas para pintar, ni tú te mueves y obviamente ni las montañas o lo que vayas a describir se mueven, los dos quedan fijos. ¿Me explico? Y de ahí viene el término pictográfico, ¿no? De pintura, ¿no? En donde los dos puntos están fijos y nadie se mueve, ¿no? Y aquí viene la contraposición, la cinematográfica. Em, Haciendo referencia precisamente a este fenómeno, ¿no? Cuando tú vas al cine y te sientas en la luneta o en la silla, pues, y ves en la parte trasera, ¿no? Cómo es que el proyector va hacia la pantalla, da la apariencia que tú como observador, ¿sí? Pues no te mueves, tú estás ahí en tu asiento número tal, ahí no te mueves, ¿no? Y lo que se mueve es lo que está en la pantalla. Aunque todos sabemos que es algo que se llama persistencia de la visión, que lo hace un fenómeno cuando mínimo pasan 24 fotografías por segundo, hacen la persistencia de la visión, que es el movimiento, ¿no? No es que se muevan, es que son varias fotografías, digamos, que van pasando una por una, ¿sí? Tan rápido que el ojo humano no percibe ese cambio y resulta que nos engaña y nos hace creer que están en movimiento, ¿no? Pero pues, no se mueve. Sin embargo, a ese efecto, cuando tú vas a describir, ¿no? Ese tipo de efectos, pues se le llama una descripción de manera cinematográfica, que es cuando el referente está en movimiento, o sea, el lugar está en un aparente movimiento y el emisor está estático. Ahora, no solamente se hace en el cine, por supuesto, se puede hacer, este fenómeno o este tipo de descripción lo puedes hacer en muchas cosas. Por ejemplo, cuando íbamos a los desfiles, ¿no? En donde nos quedábamos sentados en una esquina y pasaba todo el contingente, digamos, de las escuelas y de los soldados y todo lo que desfilaban. Y entonces si tú quisieras hacer una descripción, da la apariencia que tú, obviamente, tú no te mueves, estás en la misma esquina, pero lo que se está moviendo es el ambiente. ¿Sí me explico? Está en un constante movimiento, ¿no? El lugar, o sea, todo el contexto. O por ejemplo, cuando vas en un camión o estás en el coche y de repente te vas fuera de la ciudad y vas por toda la costera, ¿no? Y en eso se te da la idea de voltear hacia la ventanilla y te da la apariencia de que el lugar es el que se está moviendo, ¿me explico? Y entonces si tú hicieras una descripción de eso, sería una descripción cinematográfica, ¿no? En donde, insisto, no es que se mueva el lugar, el que te mueve, o sea, técnicamente eres tú, pero, digamos, la mente humana o nuestra mente puede dar esa apariencia porque tú estás sentado en el mismo lugar, volteas y da, insisto, la ilusión de que lo que se está moviendo es el lugar, ¿no? A ese tipo de descripción se le denomina la descripción cinematográfica, ¿sale? Bien, luego hablamos también de los tipos de espacios, que son la localización, es decir, el espacio puede ser un espacio interior, puede ser un espacio exterior, puede ser un espacio natural o de manera urbana, ¿no? Por ejemplo, si yo describiera este lugar sería un interior, si fuéramos a la cancha de fútbol de la prepa sería un exterior, ¿sí me explico? Si fuéramos
a las montañas, con el ejemplo que les acabo de mencionar, sería un espacio natural. O bien, si fuéramos a la ciudad, sería un espacio de tipo urbano, ¿sale? La perspectiva, ¿sí se acuerdan de la perspectiva? Que es precisamente la forma en que, digamos, el ángulo de visión que yo pueda tener a partir de ese lugar, ¿no? Dice, la persona que esté describiendo el lugar puede estar viendo los objetos, o los lugares en este caso, en una posición más cercana o en una situación más lejana, ¿sale? Y existen dos tipos, según el autor. Nos habla de una visión panorámica, es decir, en el caso de que esté observando objetos muy lejanos, cuando tú estás en el mirador y entonces ves toda la ciudad, sería una visión de tipo panorámica. O bien una visión de tipo detallada, dice en el caso en que el que está observando o el que está describiendo observe pues el lugar pues muy de cerca, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un mercado y estamos en el mercado, hay mucha gente, pues las personas, los puestos, en fin, todo lo que hay en el mercado lo vas a ver muy cercano, entonces a eso se le puede llamar una visión detallada o visión de detalle. Tal vez es la perspectiva dentro de los tipos de espacio de lugares. Y también está un aspecto interesante que es la impresión, ¿sale? Dice, cuando se produce sensaciones, por lo que aparte de un lugar y unos objetos interesa también el ambiente, ¿sí? Que pueden ser sensaciones físicas, ¿verdad? Pueden ser sentimientos y emociones. Por ejemplo, cuando hablamos de sensaciones físicas, sería como la luminosidad, dice el autor, como la belleza o la atracción que nos hace sentir el lugar, ¿verdad? Pero también, no sé, el calor, el frío, ¿sí? O la incertidumbre, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, en el lugar te da un poco de temor porque está muy oscuro o porque no es tan seguro que digamos, entonces digamos, hay una sensación un tanto física, ¿no? Y también están las sensaciones internas, ¿no? Que también forma parte de la impresión. Me da una impresión no sé, de nostalgia, ¿no? Hablábamos hace un rato de los lugares, por ejemplo, de los lugares en donde pasamos la infancia, entonces me da cierta nostalgia o me da cierto temor porque en ese lugar, no sé, ocurrió algo que no muy me agradó, qué sé yo, ¿sí me explico? Dice ahí como la grandiosidad y la armonía, me da mucha tranquilidad. No conozco ese lugar, pero me da mucha tranquilidad. Entonces, todo ese tipo de sensaciones y emociones también están dentro de la impresión en el caso de la descripción de lugares, ¿sale? Entonces decíamos, los tipos de descripción pueden ser de personas, de objetos o de cosas y de lugares. Cuando hablamos de personas pueden ser prosopográfica, etopéyica, de retrato, de caricatura o paralelo, ¿sale? Acuérdense, está también la de los objetos, que es la estática y la dinámica. Y en cuanto a los lugares se refiere, está la descripción de tipo topográfica, la de tipo pictográfica y la cinematográfica. Y también los lugares nos presentan diferentes tipos de espacios, que es la localización, la perspectiva y la impresión. ¿Tá? Bueno, pues esto forma parte de la descripción. Vamos a esperar las actividades en el cual tengamos nosotros que realizar, bueno, ustedes tendrán que realizar para evaluar este tema. Que tengan ustedes un buen día.